un merecido homenaje a una mujer que realmente era maravillosa. Ella, con su teatro, su poesía, tuvo muchos logros, mucho éxito, con su esfuerzo, con su sacrificio. Y esta noche queremos recordarle, queremos rendirle un merecido homenaje. Ella me mandó a mí ese. Cuando fue yo en el capiña en el corazón, oye, tipo a mi tepe, oye, pepe, de castillo, yo dije, te mando a cuidado, que está con ella, fue con mi tepe, oye, en el día. Entonces, en este homenaje, en representación en la Cámara del Libro, tenemos a Vidalia Sánchez, que va a hablar sobre este homenaje y algunas otras cosas sobre Mabel también. Voy a pasarle el micrófono a Vidalia. Vamos a aplaudir por Vidalia. Muy buenas noches, bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Asunción. En nombre de la Cámara del Libro de Asunción, CLAP, les doy la bienvenida y en esta noche de homenaje a alguien muy querida por todos nosotros como es Mabelita Pedroso. Aparte de publicarle en Cerebrillo varios de sus libros, la conocí así como ella era, ¿verdad? Chispeante, alegre, compartimos muchos gratos momentos y principalmente en los últimos tiempos, porque bueno, yo también pasé por un tratamiento de quimioterapia como ella, entonces compartíamos nuestras experiencias y realmente me maravillaba el espíritu que ella tenía, la fortaleza que tenía, ¿verdad? Y cómo enfrentaba la situación. Solamente lo que pasamos de esto sabemos lo que significa. Por eso, más que merecido el homenaje a nuestra querida Mabelita, y quiero darle la palabra al doctor Alejandro Gatti, que también publicó libros de ella, a ver si quiere decir algunas palabras como editor y también por la Cámara. Muy buenas noches a todos, claro, hay que recordarla a Mabel. Realmente yo la recuerdo mucho en la Feria del Libro. Ella nos visitaba acá y también ella publicó novelas, una novela, La Virgen Carrillo. Y recuerdo que esa novela nació acá en la Feria del Libro, hablando. Yo le dije, tenéis que escribir una novela. Y de ahí salió la idea, y ya enferma ella me comentó que estaba en la novela. Y realmente, justamente, había empezado su segunda novela. Y ya solamente pudo preparar un solo capítulo, dejó algunas anotaciones. Vamos a ver si su querida Pablo puede continuar eso, porque están todas las anotaciones, toda la estructura, por decir así, de ese libro, están. Y bueno, ella publicó también con nuestra editora muchos libros de cuentos, y realmente tenemos una recordación muy especial hacia Mabel. Y como dijo Vidalia, impresionante cómo ella pudo enfrentar su enfermedad con mucho valor y con mucho espíritu, mucha, como siempre decimos, fuerza positiva. Entonces, un recuerdo muy grande para Mabel en este día. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Alejandro García, también representación de la Cámara del Libro. Así también agradecemos a Vidalia. Seguidamente escucharemos a Amanda Pedroso, que también va a rendir un homenaje como su hermana y como miembro de la Asociación Escritora. Buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Como tengo que hablar por escritora, ¿verdad? Un poco de una productiva y todo eso, entonces yo creo que más bien debería hablar de Mabel como escritora. Su proceso de escribir era muy asombroso y en los últimos tiempos eso estaba ayudado. Estaba
ligado a su problema de salud. Y contrariamente a lo que habían dicho los médicos cuando se le entendió el cerebro, que ella iba a tener confusiones, que iba a olvidarse de todo, le ocurrió lo que nadie esperaba, una catarata de ideas, ¿verdad? Incluso me decía ella, no puedo dormir, no sé qué hacer, porque son ideas, es que parece un torrente, es una cosa que no para. Entonces tomaba anotaciones rápidamente y decía ella, mientras no saque todo eso de mi mente, esto no va a parar y no voy a poder dormir. Y así fue como escribió la novela, desesperada realmente escribió porque tenía que sacar de ella. Me decía, lo que pasa es que yo tengo los personajes dentro y yo estoy caminando y están caminando conmigo, entonces tengo que sacar eso. Lo mismo ocurrió después con unos cuentos, después con el tema de esta segunda novela que no pudo terminar, solo pudo comenzar, ¿verdad? Y otra cosa que a mí me pareció notable, pues ella es una persona extraordinaria, extraordinariamente humilde sobre todo, muy creativa, incluso a nivel profesional en el diario, porque trabajábamos juntas, ¿verdad? Ella era el cerebro de ese diario. Y todo lo que sé en realidad, aunque le llevaba yo 10 años, aprendí de ella, es la verdad, ella era el cerebro ahí. Y todos sabíamos, decíamos, Mabel es la gallinita de los huevos de oro, sí, es cierto, ¿verdad? Entonces hasta ahora me dejó un montón de cosas útiles para el diario que yo sigo utilizando. O sea, hasta en eso ella se dedicaba a todo. Lo otro que quería apuntarles, porque a mí hasta ahora eso que me causa ahora, ella sufrió al principio y después, como pasa con mucha gente enferma a la que los médicos le dicen que ya no pueden hacer nada, ella se volcó a lo espiritual. Y una vez, le estuve contando a uno de los muchachos acá una vez, le dije yo, pero ¿por quién? ¿Quién hace que no te duela más? Porque justo cuando los médicos dijeron que estaba sufriendo horrores de dolor, que eso era inevitable, ella me dice, no me duele. Y le digo, pero ¿cómo es que no te va a doler? No me duele, no siento nada, me dice, pero ¿y cómo? ¿Y quién? Le digo, ¿quién te dijo algo? Y me dice, ese mismo a quien vos le rezás, ese es el que hace que no me duele. Después ya de que ella nos dejó, encontré que tenía todo un librito, que es el que publicamos después, Fuerza y Fe, donde ella cuenta ese proceso que es como su adiós, que es como su preparación, ¿verdad?, para irse. Eso les quería decir. ¿Y qué más? En cuanto al tema, a la organización de Escritor-Oga, el origen de Escritor-Oga tuvo que ver con ella porque fue su idea también. Estábamos un día hablando de, no sé más, en relación a qué escritor que estaba en la miseria y me dice, pero es que tenemos que hacer algo, porque ¿qué servimos si no hacemos nada? No puede ser que gente creadora siga muriéndose así en la miseria sin tener nadie. Sobre todo los escritores que no tienen hijos, no todos los hijos son buenos también, ¿verdad? Entonces, así fue que surgió la idea de fundar un grupo, ¿verdad? Apelamos a David, que era el más próximo que conocíamos, chiquita, y hacia otros, ¿verdad?, que están acá. Y así fue el origen de Escritor-Oga. Las veladas también tuvieron que ver con ella, también era... en ella estaba el origen también de las veladas, ¿verdad?, de mucha parte de ella. Así es que perdimos, yo una hermana, y más que eso, mi amiga, ¿verdad? Y Escritor-Oga perdió su amiga también, su compañera real siempre. Y todos perdimos algo con ella, la cultura también. Y bueno, hasta ahí les puedo decir, ya. Está también con nosotros Chiquita Barreto, ahí oyente Yandé, Mabel Benguesar. Buenas noches a todos, a todas. Yo voy a leer porque la verdad es que
no puedo decir nada si lo tengo escrito. Esto lo fui escribiendo antes de que muriera Mabel y después en la despedida de Mabel. Y escribí esto. En abril hizo un año que se fue Mabel Pedroso, una dulce maga que hacía magia para que no la encontrara, para que nadie se sintiera pequeño o pequeña ante su prodigiosa literatura. Un talento inmenso y una humildad que le venía de su grandeza. Se fue Mabelita, pero se queda y nos mira desde las arrugas de la Virgen. Está detrás de bultos, buscando el niño escondido. Nos hace guiño para aparente perversidad y nos lleva a admirar y a admirar su imán de luna y preguntarnos sobre el triste destino de la Virgen Carrillo. Mabel sabía cuánto la quería y cuánto la admiraba. No lo digo ahora. Mis compañeros y mis compañeras saben. Pedía y pido disculpas a otros y a otros escritores, porque para mí ella era la mejor. Ese estilo gótico, negro, dejaba una suerte y deja una suerte de temblor de tierra en los lectores. ¿Qué arte y qué magia ponía Mabel Pedroso en su literatura? Estrujaba una frase y la salpicaba con picardías, con risa, llanto, ira. Reverdecía lo seco y secaba la hierba aún mojada de rocío. Esparcía ceniza sobre el rosa del amanecer para ir contándonos de amores secretos, de pasiones clandestinas. Hacía humano al héroe, deshacía mitos y también creaba. Su obra es para estremecerse y disfrutar. No creo, infelizmente, que volvamos a encontrarnos. Por eso, agradezco haber disfrutado de su amistad y aprendido algo de su grandeza. Muchas Gracias, gracias. Chiquita. Seguidamente, entonces, después de esta introducción, ya recordando a Mabelita, recordando parte de su obra, que además seguir continuando en el recuerdo, posteriormente vamos a leer obras también. Pero ahora, profesor David Galeano, Jaburgen de la Mabelita empieza su biografía. En base por acá en mapas, empecemos David Galeano un momento. Muy buenas noches a todos. Esto es brevísimo, lo de Mabel va a llevar páginas y páginas. Pero Mabel Mercedes Pedroso Civils nació en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el día 23 de septiembre del año 1965. Periodista, escritora, abogada. Su padre fue Juan Ramón Pedroso y su madre Natalia Civils de Pedroso. Fue la cuarta hija de entre 5, Carlos, Amanda, Soledad, Mabel Mercedes y Zully. Hizo sus estudios en la ciudad de Asunción, los estudios primarios en la Escuela San José y los secundarios en el Colegio Nuestra Señora de la Asunción. Luego ingresó, estudió y se hizo abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Gran escritora, de brillante trayectoria y periodista de mucha experiencia en la prensa escrita de nuestro país. Miembro de varias entidades culturales y fundadora de la Casa del Escritoróga en el año 2012, donde desarrolló una importantísima labor. Enérgica, decidida, serena, jovial, de perfil bajo, solidaria y con una alta formación intelectual. Escribió numerosos libros, entre ellos Mujeres en el teléfono y otros cuentos, en 1997 con Amanda Pedroso, su hermana. Debajo de la cama en el año 2000, Noche multiplicada en el año 2001, Juego de sábanas en el 2003, Perversidad
en el 2006. Las Amigas de la Virgen, 2010. Los bultos cuentos, en el año 2012. Ilván de Lunas, Relatos desde la Tierra Originaria, 2017. Almas en Pena y otras historias, 2017. Cuentos impuros, 2019. Veladas teatrales en Yopará, 2021. El niño encerrado, 2021. Y la Virgen Carrillo en el 2021. Recibió varias distinciones y premios por su valiosa labor. Premio Amigos del Arte en el año 1984, Premio Roque Gaona en el 2002, Premio Bienio 2002-2004, Distinción Amigo Solidario del Idioma Guaraní del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y Mención de Honor en el Premio Nacional de Literatura en el año 2021. Se inició como periodista en el diario La Tarde en el año 1986 y luego ya trabajó en el Diario Popular junto con su hermana Amanda Pedroso, en tanto que en la casa del escritor Oga lo hizo con su sobrina Leti Tabarelli. Falleció en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 12 de abril del año 2022. Es una recordación breve de nuestra querida Mabel Pedroso. Abuela David, con la ñandumita en Diapocue, PG, ya, en pedacitos parte de su obra. Tengo que va a leer Chiquita Barreto, o el ministro que tiene, a José Don Morillo, a yo me estaba Chiquita, a Mario Casatelli, y está ahí. Entonces, ñandumita Chiquita. Es un cuento cortito, Acechada se llama. Alguien la observaba, giraba la cabeza y tenía los ojos en ella. De nada le sirvió escapar a gatas de las ventanas. Todavía era mirada. Agobiada llamó a la policía. Dijo todo, pero su declaración fue considerada inconsistente. Le prometieron, por lástima, enviarle una patrullera siempre y cuando supiese decir, más allá del pálpito, en qué basaba su sospecha. Cuando descubrió que quien le sacaba los ojos de encima estaba dentro de ella y no afuera, era tarde. El bebé había nacido y ahora, desde la cuna, la seguía mirando. La seguía mirando. Muy buenas tardes para todos. La verdad que elegir un cuento de Mabel para poder leer acá es demasiado difícil porque hay tantos y tan buenos. Por la brevedad decidí leer esto que se llama Juguete Cambiado. May, la segunda princesa celestial, enfermó de tristeza una semana después de que desapareció su muñeca favorita. Su madre, la concubina principal de su majestad imperial, movilizó a su ejército de eunucos para que recorriesen las 9.999 habitaciones de la ciudad prohibida hasta que diesen con el juguete de la princesa. Tanto empeño dio resultado esperado. La muñeca fue encontrada en el patio de los Pilares Rojos por el hijo de una sirvienta que tanto amaba a la princesa, que le rogó a su madre que le dejase quedarse con tan preciado objeto. Fiel a sus deberes imperiales y aterrada con la posibilidad de ser descubierta, la madre lo delató. ¿Qué es un niño, madre?, preguntó May después de escuchar el relato de cómo se dio con el paradero de la muñeca. Es alguien que se convierte en hombre. ¿Y yo qué soy? Usted es una niña, mi princesa, respondió la concubina imperial. El ladrón es como yo, pero él se convertirá en hombre y yo no, preguntó. Nadie es como la segunda princesa celestial. ¿Por qué no somos iguales?, interrogó May. Porque usted es la señora de China, aunque sea una niña, y esa criatura, como todas las que existen en el universo, le pertenece, respondió su madre.
May rechazó la muñeca. Quiero al niño, dijo. Procedido por 2 sirvientes que portaban lamparones en papel, el eunuco de la concubina imperial caminó por las rampas y jardines hasta que llegó a una puerta de ébano que conducía a otra de sauce, que daba a una última de castaño, y tocó. Vengo por Ito, el niño que se robó la muñeca de la hija celestial, anunció. Quienes conocieron a la princesa May convertida en mujer solían verla arrojando a Ito de su balcón. Hacía eso cuando tenía un mal día. El muchacho, vestido con ropas de mujer, no lloraba porque, aunque a veces por la caída se fracturaba un brazo o una pierna, y aún entonces mantenía la postura en la que había caído hasta que la princesa ordenaba que lo levantasen, lo curasen, lo limpiasen y lo devolviesen a su dormitorio. Eso indicaba que el mal humor se le había pasado y que de nuevo tenía ganas de jugar. Mario Casartelli, algo que han ido a la idea que todo como apoyo que pasó a la izquierda ahí, hoy cuando pongo ahí más evitar. El talle ahí te me apoya por el Jeffrey, aguantando invitación. Aquí hay un libro extraño, muy raro. Estuvimos comentando precisamente con Gatti de la editorial Criterio. En este libro están las líneas que Mabel fue escribiendo en los tramos de su despedida. Lo llamativo en este libro es que, por encima de todo lo que se señaló en torno a ella, con palabras muy acertadas, de su talento indiscutible, de su manejo pícaro, del manejo de la ironía, de un humor con imaginaciones asombrosas, lo extraño es que en estos últimos textos ella se fue a una suerte de misticismo religioso. Son textos breves, sin saber yo que hoy participaría acá en esta lectura. Al llegar me invitaron y traje un escrito mío, pero del que hago referencia a este libro, y sugiero de antemano que se trate de tener a mano esto, porque es una joya desde todo punto de vista, mismo para estudiar la personalidad del ser humano cuando se encuentra en los tramos finales de la vida. Permítanme entonces leerles esto que ayer escribí, porque hago referencia también a esto. Hemos escrito ya tanto sobre ella y la recordamos sintiendo que aún tenemos cosas que decir. ¿Acaso sea porque, más allá de su admirable escritura, Mabelita, pequeña gigante, nos dejó sin saberlo lecciones que debemos aprender o repasar? Lejos de cualquier miseria ególatra, su porte silencioso, su sabia humildad y la sonrisa, esa comisura que sigue irradiando vida. Estados de ánimo recogidos al andar, ella los volcó en expresiones de variados matices, donde tampoco faltó la gracia del humor, con imaginación asombrosa. Sus libretos teatrales dan cuenta de ello. Múltiple Mabel, tal vez infinita. Hay mucho que recordar, pero hoy hacemos hincapié en esa actitud suya de permanente dación, con gestos apocados que eran la esencia de su ser. Mabel se parecía a una jardinera que rozaba las espinas con delicadeza, separándolas a un costado sin quebrarlas, porque sabía que las pequeñas lanzas puntiagudas
son también necesarias para defender a las flores y que sin ellas los pétalos se morirían antes del tiempo. Mabel encarnaba una suave sensación de clavel, de jazmín o murucuyé, ponle el nombre que quieras, de algo tenue que se abre y vuelve a cerrarse, no sin antes brindar filamentos perfumados de grata amistad. Se dio entera en todo lo que hizo y escribió hasta en los últimos momentos de su consumación. Fue cuando nos nombró a todos, sin nombrarnos, en ese ascenso suyo hacia la cumbre del adiós. Entonces vio un pastizal de verde esmeralda y una luz que la invitaba a subir. Qué manera sobrecogedora de narrar sus pasos finales. Por eso, al recordarla, con qué rotundidad podemos también acercar a su nombre esta hermosa palabra que nos remite a ella, solo a ella, a Mabel, y se pronuncia así: hermana. Gracias, Mario. Aparte de recordarle con sus obras, también queremos recordarle con estas actividades que realizamos en el escritor hoy. Teníamos el San Juan Literario, donde también está la poesía, está el caso de Limón Berú, y también estaba el teatro. Y ella, varias obras, el libreto para el teatro es parte de ella, que arte escénica estuvo representando. Y hoy está con nosotros un caso Mombeucá, Cato Purín, escritor, poeta y apojara de ahí, Miguel Ángel Mesa. Que voy a Miguel Ángel del mundo, voy a poner mando a mí, en vez de ella parte de una de ellos. Maypani, Obrino, Chico mando algo a Peña, me mando ahora no me evita y Jaiba, el Peña, Johan Angara, teatro, porque es su Jamaica. Orusa Caneta de caso de nombre Uti, la cara y rey de Pau, y la Perú y Mayo Shah Paiha. Gente y de Comunia, o ya la de comisión de soldado fuera, mire. Hay copa a misa, se ve de ella. O Yulai va entre vieja, o del día paz de lazo. O bueno, la gente que es rico se veía de Meribe. O pero bueno, la escuela o bueno, cada vaca pi. O movibe vaca pi, debe la terrorismada. O ye puru o kaya ita, ye dere. O motibe vaca pi. Ya se ve ya dura, ni de esa niña cango el mío cabe. O bueno, cabe vaca pi tu chavea. O pille un grave o muy de ita. O porque hay que es imposible. A nivel más nada cae, pero y más va de qua. O pelo y caballo espera ya y carne o más pulido un viaja hueso de. How pero hoy tiramos hoy una más va a ver hasta lema o clima ahí está. How pero ya haya de lugar y carne o ya haya de tipo allá en el hay cuatro hay móviles que se entregan, como hay móviles. Ajude, porque está ahí yo me lo digo. Y ahí era inmundo. Trate de una junta móvil, pero. Primero, o están viendo, hay, si la jugada de un país, va a ir como una valla candela, y cuál, curi. Ojo, cada vez más hay que ir a afuera. Ông chắc là ai đi đâu đi mà nhớ mà nó mà người người ta có ai chụp ảnh họ như một giáo là gì từ bên đấy của má hay gì
Anda separar que se le huye, que se no te duele, mamá, esa no te separa, ay. Haba igual yo, ¿qué te digo? Hape cara y de huiro, ya voy por la menda, la ita, y la igual, la menda, ahí se, eso, pero no hará. Usted allá de huiros hermanos, yo hamba, que nadie posee y trata de estudiar la mitad, no hay por ahí. Cái tay nó ta một anh phát trả mình đã thế hết rồi nó đi mà cái gì mà thằng bạn sẽ có những bộ kia hết thằng cổ xe hay xe cái cả qua này cái đời sẽ mình đã chúng ta chỉ là đấy thì qua lấy đấy không để bỏ chỗ nào chúng ta đi nó đi mà lấy cái mà nó thôi chỉ hết là quên không mình hết gì là ta không muốn làm bỏ là hộ gọi là tôi chủ hiếu không tôi thấy mình là sao cái này nó có không cái là nếu mà cái này hay là một cái chục rồi đó, giờ để mà nhà cái lúc đó ai thay cái này là ai, ông muốn cho ai vậy, ông một sáng nào tôi về là cái vào nhà tôi phải, anh đó cái là gì, anh đó cái gì cái rồi mà, tại mình ta cả cái mình có hơi phim mà bị của siêu này vậy. Hầu kế sẽ có very much is how they are but it will Oye, escuchar. Pesa yo perula poco pío yo pues la país acá en juego ya. Hoy que cierta patronal de compañía área o que tú o para misa para el mismo muy muy ya que la tu paola que parroquia Haro kota mah ore pai leu. Moi kula kota haro kota mah porque mo kula na be ko benese na mo pe pa ato ko ha te na e nya ja ka ibe mo sila kure si. O ko rui ke dai pa roke. Como mo prima pu tuma ta la sa jema so peru kota ke se pa bai benen die. O mo ibe sa ki tu pa e ka tre ia e no ke pe peru pa leu pa ki u ho ke le ko tu. Pe ha kwa se te la kure si du be ya. Mà nhà như vậy thì nó quan tài nó bởi vì họ mua bởi vì họ bạch tên là họ phải mua cái gì vậy như thì mua phải đều nhận được giá cái bạch tên qua cái là cái này anh em họ ta còn họ bây giờ để họ phải kia phải qua đây phải sắp qua bây giờ quên bây giờ họ ta là quên gì họ phải nói cái phải tới lúc kia đây họ phải chờ cho họ ít qua gì đó vậy họ bây giờ họ gọi là họ lại cái phải qua đây phải cái mua cái xe qua sao bây giờ để giá họ phải qua đây họ phải gì họ phải sang cái là oro apela iko tu aunque prato popular y algo algo pues au nya kama dice por ella se va me dice como tu pase ni que a la pe point de la de que veo ahí a me pa y tu si yo tuve que la de que veo ahí yo se por mí no va es a ver sala y va oye pe a mí vive para cuya la acá de oro a ver la go tu bebé a oye o ya nya kana más se por hace voy a jalar y va a pues se mueve pues se dice que oye y por ahí yo cuando tú vas a ir no le hay que va de Perú para esa me queda hace horas a mí se que ver la ya le llamo a la película jamón con llave hace más ver la película más dejado para hablar que sí bueno que se está de compensar na mo pupusay ko yo kita na pero mo puta na ba isa wala ka so yung bagusya isa orero hasaka e me mitao karawa tata pipe ningo ma orero wa pumi lo jebe o yo kao o período tu yo kao le pile mi tara me a guisa ro era te pata ta pipe pe ka ari ga po pero hasa o ya ka me o jebe ka tu man di ota ta pi ari hasa je mora o ko siyo ka to pupu ha puru ruwa pero hasa o nya pino seru ka to soporando Pegou a cepa mita maravilhosa que foi de Mombeluge. Pegou a cero de dia para aqui menos a romba. E quando a ver perura Mombeluge me essa coisa, o peca aí que sai por a pombe vai a porra. Lo rapunha veta tá ita a coisa tá cuido por asa pero eu botar a ta dica. Mita greato de pisa eu como a tudo assim. Mas antes podia ser já a mandi ore. Vamos ser você pequenininho mate. Petecio mo já outra mo é petecete a permita. Peme água eu tu pame na ya sai ro ka ore o que ahora no está muy me mora ko awasa ese mi ore ma je pero un wasa ro gai bota ta ni ka yo ka ore pi awi je bueno ro si ya que más
porque tu puré como acuario, la manda de San acuario. Lucino Rodríguez Barofi, Aego, Ye Papara, Pujara, estamos allá, pues de Ñandupita, cámara de Lucino, Cote, Colonia de Arpa, y en Buenos Aires. Ôi, hả là bọn đi nó thấy cái ngoài có mất cửa. De Shreid, tena Shreid kunya Okarawa dia mah. Teodoro ese mongelos. Se kaarunda ai se ama homon bolu. Rohe se seje bu sene tami Paraguay. O pal futuro nya sai tene ene membandera el hupape opoñi handere ena ibote. Se que po huba mante eterei rojeka. Boko yetente verán nere samimo aguaje. Serende el juna yoime. Ye pibe guay shai pona. Neña stendei shao ye guape guaraji ombuesake. E pal ana sieneta. Bepu guajai teburo. Daguri guay mondoho. Topi tu ore atai kusue. Piangatate ko aseñona no. Hanyane tame to hone algu wamma. He alvete asabukai. To era happen tu. Bare wasuko nyandu. Shekira suna ipohai. Shekarunda ai. Ko teve. Lo nyandu se con la sune. Sene también Paraguay. Oye. Agradecido por la presencia, agradecer a Vidalia, a la Cámara del Libro, doctor Gatti, muchas gracias por la presencia, a las escritoras, los escritores, Mabel, Chiquita, Daí, Joselo, Miguel Ángel, y a todos ustedes, muchísimas gracias, creo que es merecido homenaje a Mabel. Gracias.